Doctor Carrasco, muy buenas noches, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches, doctora Mercedes, y saludos. Saludos también. Doctor Carrasco, queremos preguntarle, usted hace poco ha presentado una medida cautelar para que los magistrados del Tribunal Constitucional no asuman acciones. ¿Usted nos puede dar detalles acerca de ello? ¿Por qué lo realizó? Y decirnos, pues, digamos, cuál va a ser el camino que va a seguir esta medida cautelar. Bien, doctora, se trata de una medida cautelar de abstención de función jurisdiccional de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. ¿De qué trata el tema? Quien le habla es especialista en Derecho Constitucional y, bueno, pues, los que eligen a los magistrados del TC, los que se postulan y la ciudadanía debemos acatar un marco del Estado Constitucional de Derecho. La medida cautelar busca defender lo que dice la Constitución, es decir, elección de magistrados del Tribunal Constitucional conforme un debido proceso. Esta medida cautelar ha tenido una vasta cobertura por parte de un portal especializado en derecho que es lex.p, y incluso ya la medida se interpuso el día sábado. El día lunes recibí comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto ya de la admisión de la medida cautelar y probablemente una posterior sustentación de dicha medida. Doctor Carrasco, es decir, lo presentó vía la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una mesa de partes. No ha sido, digamos, la medida que ha presentado, digamos, en el Tribunal Peruano. No, en efecto, doctora, comunico un poquito, la jurisdicción interna peruana acaba con lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Esta medida cautelar es presentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos vía electrónica, en el portal electrónico. Yo tengo ahí ya los enlaces correspondientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace valer el Pacto de San José de Costa Rica al que está adscrito el Estado peruano. Qué interesante, porque generalmente hemos visto que cuando ha habido algún tipo de controversia, los abogados presentan estas medidas cautelares, pues, lógicamente a la mesa de partes virtual del Poder Judicial, ¿no?, del Perú. No, usted lo ha presentado en forma internacional. ¿Podría darnos detalles acerca de ello? ¿Cuál ha sido su fundamento de hecho, de derecho? Sí, doctora. ¿Cómo no? Una medida cautelar tiene que reunir dos presupuestos, conforme detalla ampliamente la doctrina y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ser verdadera, tiene que tener una cierta certeza, y la certeza está en la resolución de convocatoria para este concurso de selección de nuevos magistrados del TC. Está el portal respecto. El segundo sustento es el peligro en la demora. Alego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el proceso de selección de dichos magistrados ha sido severamente irregular, conforme nulidad que interpuse, porque yo he sido candidato a magistrado, y un grupo de candidatos que incluso yo estaba en un expectante lugar, fuimos excluidos de dicho proceso, en atención a particularidades expuestas en un informe de Contraloría, que por de pronto yo no registro absolutamente ninguna denuncia, ninguna queja. Tengo un currículum bastante limpio, he sido magistrado y no registro ninguna queja ni ninguna denuncia al respecto. Entonces sustenté el periodo de nulidad del proceso de exclusión, o sea, que en este caso se restituya a la etapa correspondiente. No se ha hecho caso nada de eso, se resolvió la nulidad, pero solamente de modo aparente. Se llama motivación aparente para los abogados que conocemos esta parte. Entonces, como estos vicios han continuado, se procedió a que el Pleno del Congreso seleccione a los magistrados. No obstante las observaciones correspondientes que hay en esa parte, y no obstante que el suscrito y otros postulantes más hemos presentado sendas demandas de amparo que ya están en el PJ peruano. Pero como el Poder Judicial peruano no actúa
No sé a qué se debe esta demora. Por eso está que abrí el portal de la jurisdicción supranacional. Entonces he dicho, si aquí en jurisdicción interna peruana no se administra justicia, el Poder Judicial no administra los amparos, no resuelve los amparos, entonces queda abierta la puerta de la jurisdicción supranacional. Y yo le estoy diciendo, conforme los medios probatorios que he presentado, la expresidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma, conforme conoce ampliamente la ciudadanía, ha criticado el acto de juramentación, que ella le llama irregular, y ella le dice nulo, porque incluso yo he sido magistrado de sala superior. Cuando se dejan algunas causas, se han dejado un voto, y a la doctora la querían hacer firmar, ella ha detallado, la querían hacer firmar con firma manual, y ella ha dicho, no, mi firma es siempre electrónica, yo no voy a firmar documentos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Señores de la Corte, se va a producir una grave intromisión del Congreso en las decisiones que tienen que ser estrictamente constitucionales. Entonces, muchos justiciables se van a ver perjudicados por esta situación que la misma expresidente del Tribunal Constitucional detalla que esta juramentación es irregular, es nula, es subrepticia, aunado al tema de que no hubo debate para esta selección y además, días previos a que yo presente esta medida cautelar, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó a la Comisión de Selección que los principios para elección de magistrados tenían que ser de publicidad y transparencia. Y un detalle más, doctora. La República acaba también de establecer que ellos hicieron una petición respecto de los informes de todos los postulantes, o sea, lo que dijo la Contraloría de todos los postulantes. Y se iban a dar cuenta del tremendo atropello cometido contra algunos de los postulantes. Como en mi caso, por ejemplo, yo no registro absolutamente ninguna denuncia, no registro quejas. Y frente a ello, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta ha sido sesgada por parte del presidente de la Comisión de Selección, el doctor Balcázar Celada, de Perú Libre, y que la República ha detallado, ahí están los enlaces correspondientes, que transparencia derivado a la Fiscalía Penal correspondiente de Lima para que ejercite la acción penal contra el presidente de la Comisión de Selección. Por eso ellos están ahorita con temor. Y por eso mi medida cautelar tiene que ver en esa parte, señores, absténganse de la función jurisdiccional. Y hay una situación, doctora, yo he sido magistrado. Cuando usted no juramenta, no puede ser magistrado. Primero, acto de juramentación. La doctora dice, habíamos quedado una fecha para hacer la juramentación, no se cumplió con ello y se ha originado un tremendo problema. Y algunos justiciables me han convocado, algunos que ya incluso sus causas han sido vistas en estos días y tienen problemas con la votación correspondiente, para informar a la Corte Interamericana, y voy a viajar a San José de Costa Rica para hacer la sustentación respectiva en Washington, D.C., también una sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sustentar estas nulidades que se ha presentado en el Tribunal Constitucional peruano por esta ilegal elección e indebida juramentación. Dígame, ¿a qué teme el Parlamento peruano? ¿A qué temen el Parlamento propio, que cuando se hace el cambio de autoridades no se convoca a la prensa? Un pequeño detalle, doctora. Acá el vocero, el veedor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de mi demanda que se interpuso, ha estado el día de hoy acá en Lima. Él viene por el tema, comisionado por el tema de violación del derecho de la libertad de expresión, porque ustedes, los señores periodistas, no se les ha permitido el acceso al Parlamento. ¿Qué teme el Parlamento? Frente a ello, el comisionado de la CIT ha venido a pedir información y el día de mañana también me estoy entrevistando con él para sustentar esta petición. Y no son necedades, doctora. Se trata de la justicia constitucional que cierra la justicia en el Perú. Todos los casos de jurisdicción ordinaria, civiles, penales, laborales, terminan ante la Corte. Entonces los políticos quieren copar el TCI. La República publica hoy día lo siguiente: Vladimir Cerrón acaba de interponer un habeas corpus y ya tiene su magistrado ahí. Es uno nacido en el mismo lugar de nacimiento de Vladimir Cerrón. Y este magistrado seguramente va a tener que votar. Entonces lo que han querido establecer ahí es magistrados a su medida.
Cuando una justicia constitucional, conforme estándares internacionales, tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial. Entonces, he detallado ampliamente. Yo soy paciente. Me gusta el espacio de abogado litigante. He querido ser magistrado del Tribunal Constitucional y mi sueño queda intacto. Yo voy a seguir ahí batallando, porque yo no soy que se me ocurrió de la noche a la mañana querer ser magistrado, no. Cuando ellos han analizado, y yo he tenido una reunión que me convocaron políticos para ver antes de mi exclusión. Se me convocó porque estaba en un puesto muy expectante, estaba en el segundo lugar. Y luego de esa convocatoria sale la exclusión. Entonces, frente a eso, yo no me voy a dejar en esa parte, porque aquí de lo que se trata es también de cautelar prestigio profesional. Yo soy docente universitario de pre y posgrado. En función de ello, yo he interpuesto una demanda de amparo a la par de esta nulidad. Ojo, yo tengo 2 demandas de amparo. Una primera demanda de amparo que fue por el primer proceso de selección, donde en esa vez yo pasé al pleno, pasé a la entrevista, pasé a la entrevista, y en la entrevista me sacaron de la entrevista. Ahora no me han dejado llegar a la entrevista, por una sencilla razón, doctora. Se dieron cuenta que en la entrevista probablemente lo iba a hacer bien, porque conozco materia constitucional. Yo no soy advenedizo en estos temas. Yo tengo libros publicados, conozco el sistema interamericano de derechos humanos y mi situación de docente universitario, de pre y posgrado, estoy al día con toda la legislación subnacional y supranacional. Por tanto, pasar a la entrevista para mí era vital. ¿Por qué? Porque los ojos de la ciudadanía iban a estar puestos en ello. Entonces me impidieron esta vez. Por eso la Corte Interamericana está valorando ese estándar. En mi caso, yo pasé en el anterior y esta vez no he pasado. Sí. ¿Qué podría decir usted a las personas? Porque hemos entrevistado justamente esta semana a algún ex magistrado del Tribunal Constitucional que decía que esta juramentación sí era válida, por eso le pregunto a usted, porque no había, digamos, un protocolo o no estaba en ningún momento, en ningún lugar estipulado la manera del tema de la juramentación misma, y que si se tenía que dar, se tenía que dar porque ya hacía falta de que se realice esta selección y que juramento es un tema errado. ¿Existe en algún momento o en algún lugar escrito el protocolo? Es decir, los momentos para el tema de la juramentación. Doctora, mire, le hablo con toda la sapiencia que me puedo dar, mi ciencia jurídica, pero además en mi condición de ex magistrado. Usted tiene que juramentar. Usted tiene que juramentar en debida forma. Usted no puede juramentar para ser magistrado a escondidas, subrepticiamente. No son palabras mías, estimada doctora. Son palabras de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, que acaba de decir, ahí están todos los portales que yo he anexado a mi solicitud de medida cautelar, que esto ha sido irregular y que esto es nulo. Naturalmente, doctora, que hay voces interesadas, cada quien jala agua para su molino y cada quien expresa un punto de vista. Muchos abogados quieren ganarse pleitesía con el nuevo tribunal creado, pero ese no es mi caso, doctora. Yo soy estricto defensor de las normas constitucionales y ese es mi deseo. Sí. Ahora, mire, doctora, en el tema, es un catedrático reconocido y también magistrado. Doctor Carrasco, le agradecemos mucho la participación en el programa, no tenemos tiempo para más, pero lo convocamos para que esta semana que viene nos diga cómo va este tema de la medida cautelar, que nos interesa darle seguimiento, y como reiteramos, sabemos de la sapiencia que tiene usted y le deseamos pues todo lo mejor. Vamos a ver que sea lo que sea, que se dé el tema de la manera más correcta y de la forma legal. Muchísimas gracias y muy buenas noches, doctor. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.